Inesperado para mí, tengo 58 años, soy viuda desde hace 3 años y vivo sola en una amplia y tranquila residencia. Cuando el sobrino de mi esposo solicitó quedarse en mi hogar por un mes, nunca hubiera pensado que esa elección transformaría por completo mi existencia. La noche despertó en mí algo inimaginable. Presta atención, esta historia no es ordinaria, es una realidad que se mantiene en secreto con frecuencia, y hoy la revelo. Por ti, por mí y por todas esas personas a las que se les hace creer que ya no pueden experimentar emociones intensas de nuevo. Al llegar a mi casa, no imaginaba que aceptaría, pero al escuchar su tono al teléfono, algo en mi corazón se conmovió. El sobrino de mi esposo, Lucas, era su favorito. Era un joven discreto, cortés y respetuoso. Aún lo tenía presente de cuando era niño, jugando en el patio durante las celebraciones familiares, pero con el paso del tiempo, y tras el funeral de mi esposo, ya no lo volví a encontrar. Desde aquel suceso trágico han transcurrido 3 años. Durante 3 extensos años, experimenté la soledad profunda, el vacío en la cama, los susurros en la cocina y los silencios abrumadores. Mis hijos tienen sus propias vidas y sus propias familias. Recibí en herencia una casa muy amplia, repleta de memorias y vacíos. Cuando Lucas me comunicó que tenía que ausentarse en la ciudad durante un mes, me sorprendí. Las prácticas que debo realizar no cuentan con disponibilidad en ninguna opción de hospedaje. ¿Sería posible hospedarme en tu casa? A pesar de mis dudas, finalmente acepté. El domingo siguiente apareció con la maleta en la mano y una sonrisa modesta en los labios, demostrando que ya no era un niño. Había experimentado una transformación significativa, convirtiéndose en un verdadero hombre. Elevado de estatura, fornido, con una barba sutil, amplios hombros y una fragancia delicada que impregnaba el ambiente. Y, ante todo, el brillo de esos ojos. No pude evitar prestar atención a esa mirada. Un gesto fijo en mi dirección. De forma distinta. Al comienzo creí que todo era fruto de mi mente, de la sensación de estar solo, de la melancolía, de la ausencia de afecto, de malinterpretar sus gestos de atención. Sin embargo, día tras día, su mirada adquiría mayor intensidad, más peso, resultando aún más perturbadora. Y en ese momento, recuperé mi feminidad sin ser consciente de ello. Dedicaba mayor cuidado a mi vestimenta, aplicaba una fragancia después de bañarme, arreglaba mi cabello con más esmero. No fue algo premeditado, ¿entiendes? Más bien como un reflejo, un despertar delicado. Cada vez que coincidía con él en el pasillo, al rozar su mano la mía al coger un plato, al detenerse a desearme buenas noches con una mirada que se prolongaba más de lo habitual, experimentaba una sensación efervescente en mi interior. Expresaba su incredulidad, imposible. Es el sobrino de mi esposo, tan joven. Probablemente me considera una tía mayor. Sin embargo, en el interior, se escuchaba un susurro adicional. Elizabeth, tú sigues viva. Tu cuerpo, corazón, piel y aliento permanecen presentes, solo aguardan ser avivados. El despertar estaba próximo, llegaría antes de lo previsto. Los momentos de quietud en el corredor. Al principio, reinaba la calma. Al despuntar el alba, Lucas solía levantarse, disfrutaba de su café en un silencio que rayaba en lo sagrado, para luego dirigirse a sus entrenamientos. Lo miraba desde lejos. Mantenía en sus acciones esa amabilidad característica, esa gentileza innata. Sin embargo, algo adicional se percibía en el ambiente. Una situación de tensión. Una mirada que se prolongaba por un instante adicional. Una sonrisa que vale más que simplemente decir, gracias. Intentaba persuadirme de que estaba excediendo la medida. Sin embargo, en una ocasión, al salir del baño con mi bata puesta, lo encontré inesperadamente en el pasillo. Permaneció inmóvil, y en ese momento, sus miradas se encontraron con las mías. No se trató de un error. La razón no fue la vergüenza. La elección fue suya. Su mirada era distinta a la de cualquier otro hombre en mucho tiempo. Mi corazón brincó de emoción. No sientas miedo ni vergüenza, sino más bien como si tu cuerpo expresara finalmente estás experimentando emociones. Aquella noche, apenas pude conciliar el sueño. Giraba una y otra vez entre las cobijas. Era imposible escapar de la intensidad de su mirada. Sentía un calor interno cada vez que estaba cerca de la habitación contigua. En ese momento, mi mente se dirigió hacia mi marido, a través de su tono de voz. En el abrazo de él. La última ocasión en que un hombre me había dado un beso. Ocurrió 3 años atrás. Durante 3 extensos años,
Me esforcé en aceptar que todo había llegado a su fin. Era una mujer sin brillo, sin contenido, sin presencia. Sin embargo, lo que Lucas provocaba en mí no era un juego. No se trataba de un engaño. Se trató de una sensación de frío auténtica. Una sensación de calor en el abdomen. Un anhelo delicado, aunque hondo. Una parte de mi ser que pensaba ya no existía, volviendo gradualmente a la superficie. Y demostraba tener ese conocimiento. Cada día al despertar, recibía un elogio. No acerca de mi atuendo o mi peinado. No, comentarios positivos variados. Tu fragancia de hoy es muy agradable. ¿Tienes conocimiento al respecto? Tu risa me fascina. Tu presencia me llena de tranquilidad. Palabras sencillas, pero que acertaban plenamente. En el lugar donde causaba dolor y encontraban alivio. Expresiones masculinas. Deja de comportarte como un niño. En la cocina, de vez en cuando, nuestros dedos se encontraban. Simulaban no percatarse. Sin embargo, cada encuentro resultaba electrizante. Permaneció en la sala por un tiempo mayor al esperado. Mientras yo cocinaba, él me observaba. Continuaba observándome fijamente. Notaba su cercanía a mis espaldas. Y en mi interior, ansiaba tenerla. Después aparecían los momentos de quietud. Los extensos momentos de silencio que compartíamos al encontrarnos con la mirada. Al cruzar por su lado con mi bata puesta. Al sentarse en el extremo del sofá y cuestionarme sobre mi fatiga. Con un tono de voz más suave. A una velocidad menor. Rechazo. No decíamos absolutamente nada. Sin embargo, en aquellos gestos se expresaba todo. No se trataba únicamente de la tía, y dejó de ser únicamente el familiar más joven. Algo que está vedado, peculiar, aunque muy apasionado. Estaba comenzando a existir entre nosotros, y era algo que tenía conocimiento. Pronto caería la barrera. Él tendría el coraje, quizás sería yo quien lo hiciera. En aquella noche, él se animó. En esa ocasión nocturna, siempre la recordaré. Durante toda la jornada, la lluvia no cesó. Una llovizna suave y gélida persistía sin cesar, como si el firmamento mismo pretendiera que permaneciera atrapada en ese hogar. Junto a él. Lucas había arribado con antelación. Su cabello estaba húmedo y la camisa se adhería a su pecho. Desvié la vista. Sin embargo, la velocidad no fue la adecuada. Ha habido un cambio. Tomar una ducha veloz. Un pijama básico con una camiseta fina en la parte superior. Tomó asiento a mi lado en la sala mientras hojeaba un libro antiguo sin prestarle mucha atención. Me ofreció un té y respondí afirmativamente. ¿Por qué no? He dado una respuesta. Se dispuso a hacerlo. Experimenté nuevamente el aumento de esa presión. La presencia que se encontraba entre nosotros, desde hacía varios días, se tornaba cada vez más sólida, intensa e incontenible. Al regresar, colocó la taza justo a mi lado. Nuestros dedos coincidieron en un suave roce. Permaneció en su lugar. Yo tampoco lo hice. Nuestros ojos se cruzaron. Permanecieron en pausa. En un tono apenas perceptible, él murmuró, tus ojos son los más hermosos que he tenido el placer de contemplar. Me quedé sin palabras. Tuve dificultad para tragar. Sentía como mi corazón latía con una intensidad inusual. Permanecí inmóvil. Y de repente, se aproximó. Evita hacer movimientos bruscos. De manera pausada. Con una dulzura que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Colocó su mano sobre mi mejilla. Con delicadeza. Actuando como si solicitara autorización sin pronunciar ningún sonido. Decidí cerrar mis párpados. Me dejé llevar por la situación. Nuestros labios se encontraron en un suave roce. Un contacto sencillo. Sin embargo, con esa interacción, todo se descontroló. Mis años de olvido han sido largos y solitarios. Mi cuerpo descansando en sueño profundo. Mi piel que nadie acariciaba ya. Mi boca abandonada. Bajo capas de soledad se encuentra oculta mi esencia femenina. Todo regresó. De repente. Hacia la parte superior. Y en ese momento, sufrí una lesión. Lo acerqué a mi lado. Le di un beso. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Sintiendo la necesidad de comer. Con llamas. Siendo una mujer. No me junto con familiares. No me alimento como una viuda.
siendo una mujer en plenitud de vida. Colocó sus manos alrededor de mi cintura. Después, en la parte posterior de mi cuerpo. Me sujetaba con delicadeza, como si fuera frágil. Y hermosa al mismo tiempo. Y volvía a experimentar el gusto de la pasión. De lo auténtico. El ser que llega al mundo desde el seno materno. El que causa daño sin previo aviso. No mencionamos nada. No era necesario. Era evidente lo que sus movimientos expresaban. Mi cutis reaccionaba. Mi respiración, llena de nerviosismo, me fallaba. Mis dedos se agarraban fuertemente a su camiseta, rogándole que no se fuera. Un tanto adicional. Un instante adicional. Otra oportunidad de vivir. Estuvimos dándonos muchos besos durante un largo rato. Después, en voz baja, él murmuró, ¿te gustaría retirarte a descansar? Fue en ese momento cuando decidí sostener su mirada fijamente. Rechazo. Hoy en la noche no podré. Me transportó en sus brazos hasta la habitación. Esa noche no solo fui el elegido. Desperté de repente. No únicamente el físico, sino también todo lo que había ocultado bajo tierra. Aquello que pensaba haber extraviado. Todo aquello que ya no me animaba a aguardar. Al llegar la mañana, mi ser había experimentado una transformación total. En las noches que siguieron, tras ese acontecimiento, todo cambió por completo. Lucas ya no era solo el sobrino de mi fallecido marido. Había dejado de ser un visitante de paso. Él se había transformado en el hombre con el que intercambiaba miradas apasionadas en la cocina, gestos cariñosos furtivos en el pasillo y momentos de silencio cargados de anhelo en la escalera. Y, ante todo, las noches. Las noches me permitían reconectar con mi ser, mi feminidad y mi poderío físico. Creía que estaba fuera de forma, en mal estado, que mis acciones serían torpes, que mis anhelos serían embarazosos. Sin embargo, junto a él, todo recuperaba su esencia natural, espontánea y apasionada. Cada noche no se acercaba a mi habitación. No se trataba de una rutina ni de una obligación automática. Llegaba en el momento preciso, cuando nuestras miradas eran suficientes para expresar el deseo de pasar la noche juntos. Al ingresar, no me invadía. Yo residía en ese lugar. Con sus manos me prestaba atención, con sus labios me mostraba respeto. Recuperaba una energía que tenía abandonada. Regresaba a contemplar mi reflejo en el espejo. No podía apartar la mirada. Regresaba a velar por mi bienestar. Nada que ver con él. Para mí, mi piel volvía a sentirse suave. Mi vista, un destello brillante. La fluidez de mis movimientos ha quedado en el olvido. Mi corazón experimenta una sensación de ligereza que pensaba haber desaparecido. Recuperaba su identidad femenina. La mujer que ha perdido a su esposo. De ninguna manera, la respetable tía. La madre al final de su trayecto. Dama. Totalmente, con toda la fuerza. De manera sencilla. ¿Te das cuenta de cuál fue el aspecto más emotivo? No se limitaba a lo que hacía en privado. Era lo que me generaba cuando no estaba cerca. Me observaba con satisfacción. Con anhelo. Compartía risas conmigo. Despertaba mi interés de manera amable. Narraba cómo había transcurrido su jornada. Me solicitaba mi punto de vista acerca de sus planes. Daba vida a mis pensamientos, no solamente a mi cuerpo. Durante la noche, no era la única persona que me deseaba. Durante el día, también residía en mí. Mientras me disponía a hacer café por la mañana, se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos. De forma pausada, sin emitir sonido alguno. Descansó su barbilla en la palma de la mano. Sobre mi hombro, exhaló cerca de mi cuello. Experimenté cómo las lágrimas ascendían por mis ojos. Evita sentirte triste. Lágrimas de agradecimiento. Creía que esas muestras de cariño ya no iban dirigidas hacia mí. Creía que la monotonía me había llevado al abandono. Lucas, con su mirada dulce y sus manos firmes, me hizo reencontrar con mi verdadero ser. Cada mañana, al despedirse con un tierno beso en la frente, tenía la certeza de que no estaba sola. A pesar de que no era necesario que alguien más tuviera conocimiento de ello. A pesar de que todo eso pudiera llegar a finalizar en algún momento. Deseaba en el fondo que ese intervalo no terminara tan pronto. Y en ese momento, sus palabras fueron las siguientes. Transcurrían los días. De manera pausada. A la vez, a una velocidad excesiva. Al despertar,
Sentía que mi corazón estaba más ligero. Aguardaba con anhelo escuchar el ruido producido por sus pisadas acercándose por el corredor. La alegría que emana de su sonrisa. El aroma que desprende. Combinación de café y tonos amaderados. Los gestos de cariño que tiene hacia los demás. En ocasiones, durante la noche, siento su figura junto a la mía. Jamás conversábamos sobre nuestras actividades. No solíamos darle un nombre. Nosotros no existíamos todavía. No se habían hecho compromisos. Solamente esa pompa. Ese mes detenido en el transcurso de los días. Finalmente, había aceptado su poder sobre mí. Sin embargo, en lo más recóndito de mi pensamiento, era consciente de ello. Tenía la certeza de que se marcharía. Tenía conocimiento de que esa pausa no sería permanente. Esa situación me generaba temor. Esa mañana, mientras ordenaba la cama, ingresó a la habitación sin llamar a la puerta. Permaneció en ese lugar, observándome fijamente. Acto seguido, expresó. Dentro de un lapso de 3 días. Me marcho. Mi corazón dio un vuelco, sin previo aviso. Sin embargo, el sonido resultó más potente de lo que había previsto. Hice como si no revelara ninguna emoción. Asentí afirmativamente con la cabeza. Así es. Entiendo la situación. Se aproximó. De forma pausada. Como es habitual. Me rodeó con sus brazos. ¡Qué abrazo tan reconfortante! La experiencia resultó ser única. En su amabilidad se percibía una sensación de melancolía. Una despedida silenciosa. Incrementé la intensidad de mi agarre sobre él. Acto seguido, procedí a cerrar mis párpados. No se presentó en mi cuarto esa noche. Tampoco la que viene. Sin embargo, en la noche anterior, me propuso salir a comer. En ningún establecimiento de comida. En mi hogar. Preparó la comida. Colocó un mantel sobre la mesa. Encendió un cirio. Sin nada de excentricidades. Cada movimiento estaba cargado de propósito. Tocamos todos los temas. No hay de qué. Cuando llegó el momento de retirar los platos, se detuvo justo delante de mí. Me agarró la mano. Y expresó. Agradecido. Agradezco que me hayas permitido quererte. A pesar de que haya sido únicamente una noche. Apenas un mes. Solamente un poquito. Las palabras penetraron en lo más profundo de mi ser. Decidí dar una respuesta. Sin embargo, no obtuvimos ningún resultado. Fue a través de mis lágrimas que me expresé. Descendieron en completo silencio. En relación a sus dedos, no me indicó que contuviera las lágrimas. Simplemente aumentó la presión en mi mano. Estaba al tanto de eso. Igualmente yo. No se presentó ninguna situación conflictiva. No hay ni rastro de la escena. Sin un adiós doloroso. Fue correspondido por mí. Igualmente yo. Estamos en el momento preciso. A pesar de lo fugaz de ese instante. Antes de ir a descansar, recibí un beso suyo. De longitud considerable. A paso pausado. Enunciarlo todo sin causar daño. En el momento en que nos besamos, experimenté una sensación de curación en mi interior. No me reconozco a mí misma. Salió un martes a la hora matutina. De manera discreta. De la forma en que había arribado. Al despertar, la maleta ya estaba lista para cerrar. Desde el pasillo, me dedicó una última mirada. Con una expresión facial que revelaba cada detalle. Y así concluyó la situación. Voy a enviarte un mensaje. Tenía la certeza de que no lo iba a hacer. Y eso no tenía relevancia. No lo retuve. No me puse a perseguirlo. No hice ninguna promesa. Después de él, cerré la puerta. Con delicadeza. Permanecí de pie durante un largo rato en la puerta, sin nada en las manos. Sin embargo, el espíritu rebosante. Lo que Lucas me obsequió no se limitó a ser solo un momento de intimidad o una sensación emocionante. Experimentó un nuevo comienzo. Recuperé el privilegio de vivir. El derecho de ser una mujer, más que una madre. No únicamente viuda. Me hizo recordar que mi cuerpo todavía podía expresarse. Mi corazón todavía conservaba la capacidad de emocionarse. Mi respiración podía agitarse. Solo con una mirada. Un leve contacto. Una velada. A los 58 años, me demostró que aún tenía mucho por delante.
me encontraba en un momento de descanso. Creo que mi mensaje resonará con muchas mujeres. La sociedad actual busca limitarnos y restringirnos en compartimentos. Cuando llegamos a cierta edad, la sociedad espera que guardemos silencio, que nos diluyamos, que nos convirtamos en seres invisibles. Se nos informa que la pasión ya no tiene cabida. El disfrute es un privilegio de la juventud. Nuestro amor ya no puede ser como en el pasado. No debemos permitirnos soñar, ni sentir estremecimientos, ni tener la valentía suficiente. Eso no es cierto. Demuestro que la vida puede traer sorpresas inesperadas, incluso en medio de momentos difíciles. Demuestro que con solo un vistazo se puede avivar una llama que pensabas extinta. Demuestro que la alegría no espera la autorización de tu edad. Si estás atento a este relato, ya sea mujer u hombre, joven o de mayor edad, permíteme expresarte lo siguiente. Siempre hay tiempo para empezar de nuevo. El amor no es una opción. Prohibido tocar. Para no ser observada. No para sobresalir por encima de los demás. Tienes el derecho de experimentar emociones. Tienes la libertad de aceptar. Oh, vaya. Tienes la autorización para acceder a través de una puerta. A pesar de la indicación de clausurarla de manera definitiva. No es necesario entender lo que experimenté con Lucas. Sin tribunal. Sin confirmación. Resultó ser una experiencia hermosa. Sí, sucedió de verdad. Esa pertenencia me correspondía. En ocasiones, eso es suficiente. En el día de hoy, me encuentro sola en mi hogar, pero ya no está desocupado, dañado ni sin luz. Al despertar, una sonrisa ilumina mi rostro. Prefiero llevar un ritmo de vida pausado, pero experimentar cada momento con gran intensidad. Recibí un ramo de flores como obsequio. Al pasar frente al espejo, suelo acariciar mi brazo con delicadeza. Me gusta mover el cuerpo mientras estoy en la cocina, en ocasiones sin ropa. En ocasiones, envuelta en gratos recuerdos. Cada vez que veo esa cama, siento gratitud. Al aceptar la propuesta. Al permitir el ingreso de la luz en un lugar que antes permanecía sumido en la oscuridad. Si mi relato te ha conmovido de alguna manera, si ha provocado una reacción en ti, ya sea un estremecimiento, un suspiro o un recuerdo, te invito a suscribirte a este canal, ya que en este lugar narro experiencias auténticas. Relatos sobre mujeres. Relatos de momentos sin palabras. Relatos de pasiones que rebasan. De emociones que curan. De noches que reconfortan. En este momento, quiero expresarte mis sentimientos más sinceros. Sin restricciones. Descarado. Con toda sinceridad que albergo en mi ser. Tal vez también posees una historia personal. Tal vez en el futuro, seas tú quien decida compartirme tu historia. Agradezco tu atención. Agradezco tu presencia en mi vida. Y, ante todo, recuerda siempre que aún tienes la oportunidad de disfrutar de la vida.